Oh my God. Señora Gracia. Me va a dar un infarto. ¿Qué pavo? No, enfócate, hija. Implica acción de gracia. ¿Qué significa? ¿Y de dónde viene? Saludos a todos. Yo soy Sergio Y Helen. de Frecuencia HS. Les damos la bienvenida. Este es un tema que puede incomodar, pero va a gustar y los va a instruir. Este es un tema muy controversial, pero es bueno conocer. Es un tema de última hora, es un tema que no estaba planificado, es algo que surgió de pronto por una conversación que yo estaba teniendo y lo quise traer. De hecho está todo impreso porque no tuvimos mucho tiempo de repasar ni leer lo que estábamos hablando. El tema de hoy es, muchos de nosotros tenemos la fiesta de Acción de Gracias. Thanksgiving aquí en los Estados Unidos. Ya es una cosa más internacional, pero se originó en los Estados Unidos. Y muchas veces no pensamos en lo que implica y qué tan polémico puede ser el otro lado del pavo. Bueno, yo personalmente, para mí es una de mis fechas favoritas. Es la fecha de dar gracias por estar donde estamos, por haber llegado a este país, por lo menos nosotros que somos inmigrantes. Yo lo veo como la forma de darle las gracias a Dios, a la vida, pero hay que verlo, por lo menos entender lo que está detrás, porque la historia que no se conoce, estás condenado a repetirla. Correcto. Entonces es muy importante saber de dónde viene, de dónde sale esta celebración y cuáles son sus orígenes. Ok, una cosa, su origen no es el bonito de la fiesta, el pavo y la celebración. Viene de una historia sangrienta, violenta, difícil. Y eso es lo que vamos a conversar. La fiesta de Acción de Gracias se originó en 1621 con el acuerdo que se hizo entre una tribu indígena, una tribu nativa americana, que no quiero matar el nombre, Wampanoag, y los peregrinos, o los, como les llamamos aquí en los Estados Unidos, la misma palabra, pilgrims, donde supuestamente hicieron una alianza y tuvieron un festín, comieron. Esto fue en 1621 y luego, unos pocos 16 años después, hubo una gran masacre. Y fue donde oficial y no oficialmente, comenzó la masacre y la extirpación del pueblo nativo de los Estados Unidos y la ocupación de territorio cada vez más y más y más. Y la historia que ya conocemos mucho de los que estamos aquí en los Estados Unidos, que vivimos aquí, y los que no, pues también, porque ya las redes sociales se encargan de todo eso. Yo quería hablar precisamente de la hipocresía cultural, que es celebrar un holiday o una fecha señalada sin saber de dónde viene. Y la repercusión que tuvo en pueblos con los que hoy convivimos y pueblos que no lo ven así. Porque hasta la fecha los nativos americanos no celebran el Día de Acción de Gracias por esas mismas cosas. Esto fue gracioso porque ahorita estábamos hablando Sergio y yo, porque yo no solamente quería tocar el tema de Acción de Gracias y cómo esto, cómo somos hipócritas involuntariamente, celebrando algo que después tuvo una connotación completamente diferente. Y llegó el tema de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, para mí, no fue un héroe. Yo no lo veo como un héroe. Yo lo veo como una persona que, si bien es la razón por la que hoy estamos aquí, trajo enfermedades, trajo masacre, esclavitud. No estoy y de acuerdo. La eliminación de gran parte de un pueblo nativo. Ok, mira. Y ella está diciendo la parte que me tocaba a mí cubrir. ¿Qué pasa? Hay una dualidad. Cristóbal Colón, para el mundo europeo, descubrió América. Pero en realidad, América
ya estaba poblado. Entonces no descubrió América. Bueno, a ver, en un sentido todo es relativo, ¿no? No. Sí, desde No. un punto de vista sí, porque lo descubrió al resto del mundo y lo trajeron. Por Dios, fue lo que te enseñó ahorita que ni lo sabías. No habían descubierto ni las ruedas. No, Sí no te habían pases. descubierto No las habían ruedas. descubierto. A ver, no tenían necesidad. Estamos hablando de las Américas. Los europeos estaban construyendo con madera y estuco allá Sí. sus casas, y aquí se estaban haciendo pirámides que eran más altas que cualquier edificio europeo. Y las catedrales gigantescas que habían durante toda Europa. Estamos hablando de 1500. Sí, pero se empezaron a hacer en esa... ¿Quién la hizo? Tartaria. ¿Quién vino para...? La generación de Tartaria. ¿Quién vino para...? No la hizo ningún Tartaria. ¿Sabes lo que es Tartaria? Sí, claro que sé lo que es Tartaria, y no es el tema de hoy. Ya, bueno, el punto es ese. Los españoles eran el pueblo más poco desarrollado que tenía Europa en aquel momento. En aquel momento Europa era un imperio, tenía tremendas reservas. Bueno, yo lo veo de la siguiente manera. Cristóbal Colón trajo educación, lectura. Los europeos estaban tirando caca en la calle. Ese era el desagüe que tenían. La Ajá. caca en la calle. Era uno de los pueblos. Trajeron enfermedades que no se conocían aquí en América. Fue la causa de la muerte de la mayoría de los indígenas. Y los nativos americanos tiraban cabezas de la pirámide para abajo para que saliera el sol. Y los Eso franceses sí, cortaban cabezas con una guillotina. eso sí, y la cabeza de las tribus que conquistaban, no las propias cabezas de ellos. Y entonces, los franceses se cortaban sus propias cabezas. Cualquiera que no estaba de acuerdo con lo que hablaba el tipo del poder en el momento, le cortaban la cabeza. Bueno, Cristóbal Colón fue un cojonú, porque cuando en aquellos la Tierra se creía que era plana. De hecho, muchas personas todavía creen que la Tierra es plana. Eso es otro tema. Hay muchas cosas que hay que hablar de eso. Pero Cristóbal sabía que la Tierra era redonda y que habían corrientes oceánicas en el medio y que habían corrientes de viento. Y se arriesgó con provisiones limitadas y llegó. Llegaron los europeos acá, trajeron enfermedades, empezó la conquista, vinieron las otras Tenochtitlán era naciones. una ciudad súper desarrollada, con una cultura, economía, intercambio. Aquí mismo, en Carolina del Norte y Carolina del Sur, hay lugares de comercio donde los nativos americanos de todos los Estados Unidos, porque se han encontrado artefactos de todas las... a ver cómo, porque no quiero, es algo que no he hecho mucho research, pero lo he visto. Se encontraron artefactos de muchas tribus diferentes o de muchos clanes diferentes en esos centros que era prácticamente como hoy un festival, como decir Coachella. Uh-huh. ¿Entiendes? Donde venían de todos los clanes a comulgar ahí. Bueno, hablemos del otro lado del pavo. ¿Qué hay detrás Tenían de la... Coachella. Vamos detrás de la celebración. Cuéntame un poco el principio, la historia, ¿qué investigaste de esto? Ok, básicamente la celebración empieza por lo que ya conté en 1621. Se hizo este banquete entre los indios de la tribu que ya mencioné, y no voy a repetir el nombre porque lo voy a recortar. Y supuestamente fue un treaty de paz. Luego de esto, ¿y quién rompió la paz? ¿Los americanos? Los americanos eran los indios. Vamos a decirlo. Los europeos fueron los que empezaron a tratar. De hecho, mira, estaba escuchando algo. Unos años después, por ejemplo, ellos querían a los Miccosukee, creo que eran. Uh-huh. A los indios Miccosukee, y si no son los Miccosukee, pues uno de ellos fue. Ellos querían las tierras. Obviamente, hubo el jefe de ese clan, fue al juez y le dijo que no podían. De hecho, un juez federal en aquel momento le dio la razón a la tribu y le dijo que ellos no. Si digo tribu y no se dice tribu, los cubanos eran tribu, así que yo digo tribu. A lo mejor son clanes y otras cosas aquí en los Estados Unidos. Nadie se me ofenda por mi ignorancia. El jefe de la tribu tuvo la razón, el juez federal le dio la razón, y después los mismos señores que querían la tierra se encargaron de buscar a unos de esa misma tribu, a una población muy pequeña, un grupito muy pequeño, y firmaron un tratado con ese grupito que no representaba a todo el clan, y se agarraron de ese clavo caliente
para entonces sacarlos, supuestamente por $5 millones y terrenos en Alabama, Arkansas, empieza con A. Y ahí es donde empieza el Trail of Tears o el sendero de las lágrimas, donde se tiene estimado que más de 2,000 indígenas murieron en camino a esas tierras nuevas porque los desalojaron. Los sacaron. O sea, detrás de esa imagen... Georgia creo que fue. Detrás de esa imagen, de la foto, de la comida, es una imagen de conveniencia. ¿Qué crees tú es para una imagen manipular? que se creó. La foto de la comida. A ver, hubo una señora cuyo nombre no puedo acordarme y no lo voy a buscar en internet, que estuvo por más de 10 años abogando porque se tomara el Día de Acción de Gracias o el cuarto jueves de cada noviembre para celebrar y dar gracias a Dios y toda la cuestión. Ya después se institucionalizó lo que era el cristianismo y toda la cuestión esta extraña. Para que se celebrara el Día de Acción de Gracias todos los noviembre. Hasta que después se logró. Y no solamente eso, en muchos otros lugares ya se ha extendido la práctica. Ellos empezaron a comisionar obras de arte, empezaron a comisionar fotos y cuestiones y estas cosas, pintando el Día de Acción de Gracias como una cosa maravillosa. Así, de hecho, hoy por hoy, y era una de las curiosidades que yo tenía para el final, que esa foto de los peregrinos vestidos de negro y blanco es un cuento de camino. Para empezar, ni eran tan pulcros, ni estaban vestidos de blanco y negro. Eso fue una imagen que se le quiso dar a la gente para que entendieran lo limpios y lo pulcros. Entonces los indios llenos de colores y los puritanos todos vestidos de negro y blanco y toda la cuestión. Eso era mentira. Los colores que se vestían en esos tiempos, porque estamos hablando de personas que vinieron en un barco donde no llegaron todos. Hubo muchísimos que murieron. No tenían para estar lavando ropa ni con jabón porque Gain ni OxiClean existían en aquellos momentos. Las ropas que se usaban eran carmelitas o brown o marrones, según como le digan en sus lugares respectivos. Y muchos de esos colores marrones eran sencillamente porque estaban sucias. Ven acá y... Verdes y azules. No se utilizaban otros colores porque no había cómo hacerlos. Esos puritanos de blanco y negro, cuento de camino. Bueno, ni tan puritanos, porque eso no fueron los de la masacre de Peyó. ¿De qué Peyó? Porque no se dice Peyó. Se dice Peyó. Esa fue la masacre de 1637. Ajá. Esa es la masacre de la que hablé anteriormente. Pero no se llama la masacre de Peyó. Uno tiene Picuo, no Peyó. Peyó es un carro. No, bueno. Picuo, y fue en 1637. Y sí fue una masacre horrible. 16 años después. Pero ese era el punto, por lo menos la información estaba ahí. En Connecticut fue donde se hizo esa masacre. Y fue horrible. O sea, se calcula que más de 700 personas perdieron la vida. Y estamos hablando de 700 personas y fueron mujeres, niños, abuelitos. Okay. Pero aquí viene la pregunta y enfócate, hija. Esta es la pregunta que yo te tengo. ¿Cambia el significado de Thanksgiving eso? ¿O debemos tomarlo en nuestras luces? Porque no hay nada que podamos hacer para retornar o revivir a los antepasados. Ok, yo soy una gran abogada de no llorar sobre la leche derramada. Siempre estoy con Sergio en la misma historia, porque aquí él es muy, muy perfecto, pero no es en la realidad. ¿Cómo no es en la realidad? Explícate. No es la realidad, porque tú te quedas lingering en un problema y es ahí por quién lo hizo y cuándo lo hizo y por qué lo hizo y en qué momento y de qué color. Porque a mí me gusta analizar y entender todas las pendientes porque yo trato de evitar los problemas en la vida. Pero el muerto se murió. Claro, pero ¿por qué se murió? ¿Qué causó la muerte de ese muerto? Apréndelo, no lo repitas y no culpar a los demás por las cosas que pasan. Yo sí, por ese lado siempre soy de criterio de no estar llorando arriba de la leche. Patriótico, ¿qué cosa es exactamente, en tu opinión? La imagen que nos han vendido del Día de Acción de Gracias es un mito. El Día de Acción de Gracias, para empezar, el pavo. ¿Qué pavo? ¿Qué pavo? Existen récords históricos
que lo que se comió en ese banquete fueron mariscos, aves silvestres, no incluyendo pavo, aves silvestres, por estamos cierto, hablando de aves es de las pequeñas. cacerías más ricas que hay y de las más difíciles. Te explico porque solamente te permiten matar al macho y tienes que esconderte, llegar temprano y tienes que llamarlo. Lo tienes que tirar el tiro con una escopeta. ¿Tienes que llamar a quién? Al pavo. Yo nunca te voy a cazar pavo. Tenemos que hacer el año que viene. Es Yo de me las imagino mejores- a Sergio en un matorral. No, es como un dispositivo. Es como un dispositivo que es como una cajita de madera que tú le das ese... Entonces tú te tienes que camuflar que no se te vea nada porque el pavo tiene tremenda visión. Te tienes que meter detrás de un blind. Un blind es como una cortina de camuflaje bien cerrado y estar sin moverte. La ventaja del pavo... El pavo no es un ave tan tonta como lo No, pintan. es muy listo. El muy pavo listo. es un animal muy listo. Y para cazarlo Entonces, hay que hacer tienes 20, que 20 ponerle piruetas. un decoy, tienes que ponerle un decoy, que es un pavo Lo que viste, lo parezca tenemos en el garaje. no, lo tenemos aquí. Ah, ¿verdad que sí? Entonces, tienes que ponerle un decoy y cuando Concho, se tenía mueve, que haber puesto un pavo aquí colgando. cuando se mueve con el aire, es que tú haces el llamado. El pavo se acerca, ya sea para pelear con él o para mating, en dependencia del decoy que ponga, y ahí es cuando tú disparas. Y las leyes son, tiene que ser un pavo de cierto tamaño, es de las mejores cacerías que hay. Ahí hay bastante pavo. Ok, regresando al pavo. En el banquete, porque otra de las imágenes más famosas del Día de Acción de Gracia es esa que yo les estaba mencionando de los peregrinos vestidos de negro y blanco y los indios con las plumas y los colores y una mesa así muy bien servida. ¿Qué mesa bien? ¿Qué plato blanco? ¿Qué plato blanco? Habrán comido en jícara, ¿no? Por favor. O plato de barro. Sabrá Dios si había plato. Esa gente comieron con lo que se pudo. Oh my God. Con lo que se pudo encontrar en ese momento. Y yo dudo que los peregrinos hayan sido muy capaces de estar cazando bichos Por lo que yo en veo, un terreno que no conocían. por lo que yo veo de tu investigación, Venado también se comió, de hecho, en ese banquete. Y está en los récords históricos. por lo que yo veo de tu investigación, me dices que muchos estados han cambiado el nombre al Día de los Pueblos Indígenas. ¿Qué estados? ¿Tienes alguna idea de eso? Que muchos estados han cambiado los nombres. Bueno, tú no me diste chance de yo leer mucho de lo que estaba haciendo porque yo fui buscando, copiando, pegando, leí buscando. todo. Qué bueno. Yo estaba arreglando las cámaras. Ujú. En lo que él se daba el chance de leer el folleto que yo había preparado. Háblame tú al respecto, por favor. No, que parece que, a ver, ha habido como una especie de renacer, porque aquí en la historia no es de que gana o la historia real, es de quien la cuente, y el que la cuente es el que gana, y no necesariamente es la historia real, es del que gana. Mira, cuando nosotros crecimos en Cuba, nunca me cayó bien. Fidel Castro, para poner una parábola o un ejemplo, nos lo ponían en televisor como el héroe. Y cuando tú leías lo que te escribían, de la manera que lo escribían, Fidel Castro sí vino a salvarnos. Pero cuando ya tú eres grande, que creces, que te das cuenta que le quitó los negocios a personas, que sacó a gente de sus casas, que se les regaló Cuba a los rusos, te das cuenta que no era un héroe, que siempre fue un villano. Entonces, la conclusión que yo llevo de todo esto es que ganaron los malos y los malos contaron la historia a su favor e instauraron la fecha. Ahora, al la historia resurgir, o más bien la historia tomar nueva fuerza, la historia real, y hay más conciencia de esto que está pasando, parece que se le está cambiando el nombre a el Día de los Pueblos Nativos, el Día de los Pueblos Indígenas, en vez de Thanksgiving. Pero yo creo que siempre... Bueno, ese es el tema que iba yo a tocar ahora, que no es que se le ha cambiado el nombre, sino que de 1830 a 1850, es lo que yo les estaba hablando, que los pueblos Cherokee, me había equivocado, no eran los otros, eran los Cherokee, y los Choctaw fueron expulsados de sus tierras por aquel pequeño grupo que firmó el papelito, y bueno, ellos se agarraron de un clavo caliente, porque eso sí, los legisladores y la gente con poder y dinero en este país, gústele a quien le guste y pese a quien le pese, hacen lo que les da la gana, y los demás se hacen los de la vista gorda y los del oído sordo. Entonces se agarraron de ese clavo caliente y expulsaron a estas personas, a estos indígenas, que es donde surge el camino de las lágrimas o el sendero de las lágrimas, el Trail of Tears. Ya lo mencionamos. Que yo lo había... exacto, pero lo que quería dar el tema
el nombre exacto. Fueron 15,000 personas que murieron en camino a esa nueva tierra. Duro. 15,000, estamos hablando de niños, viejitos y Duro. todo el mundo. Y desde 1970 los pueblos indígenas celebran el Día Nacional de Luto o National Day of Mourning, conmemorando estas en honor a todos los ancestros y las historias que fueron borradas. O sea, las historias que fueron reescritas para acomodar la narrativa de los que vinieron a robarse la tierra. A ver, eso es verdad. Los mismos que ahora están con el lío de las deportaciones y las cuestiones. Tengo que ser el abogado del diablo. O sea, como que se repite la historia. Sí, pero tengo que ser el abogado del diablo aquí. Y me disculpas. Y yo sé que esto no está en la lista. Pero yo creo que ahí hay un error. Los americanos son los americanos. Esta gente de aquí no tiene nada que ver con los ingleses. No se toman el té a las 3 de la tarde con leche ni nada de eso. No entiendo cuál es el... Déjame terminar la idea. Ajá. Entonces, los que deportaron no son los presentes. Los que deportaron no son los presentes. O sea, los que hicieron las matanzas, esas del pasado, no son los de ahora. Pero son los que se encargan de, en vez de poner la historia como es, porque la cuestión no está, o sea, como tú dijiste al principio. Déjame terminar la idea. ¿Y por qué entonces los mexicanos, los colombianos, los cubanos no dicen, nosotros no somos los descendientes, nosotros somos los españoles y los pueblos nativos, nosotros los de verdad son los mayas y los incas? Esa Pero falacia. es que ese no es el punto. Esa falacia nada más pasa aquí en Estados ¿Pero qué Unidos. falacia? Donde los americanos, los blancos, estos no son americanos, los verdaderos americanos son los nativos americanos. En México también existe segregación de los pueblos aborígenes y eso se ha visto. Los americanos, bueno, los indios hoy en día, hay que decirlo, tienen unos beneficios enormes, no pagan taxes. Son los dueños, son los que estaban aquí desde el Reciben un principio. billetón gordo todos No los reciben meses. ningún billetón gordo. Ellos tienen sus propios negocios y están exentos de taxes. Porque la tierra era de ellos. Precisamente por eso es que no se pagan taxes. Tengo entendido que reciben $10,000 al mes cada uno. Eso es cuento de camino. Vamos a preguntarle a ChatGPT. Solo para estar seguro. Porque está bien lo que pasó, pero tengo entendido que hoy en día tienen muy buenos discursos. Discursos no, beneficios. Beneficios. Y los beneficios que tienen se los merecen. Claro porque que se los bastantes merecen. años estuvieron matándole a la gente. ChatGPT, tengo una pregunta. ¿Los nativos americanos actuales reciben alguna compensación monetaria por el gobierno mes a mes? ¿Algún pago? Hola, pues sí, muchos nativos americanos en los Estados Unidos que son miembros de tribus reconocidas a nivel federal sí reciben ciertos beneficios. No es un pago mensual universal, pero hay fondos, programas de asistencia y distribuciones que algunas tribus gestionan para sus miembros. Así que sí, hay cierto apoyo económico en algunos casos. El mismo apoyo económico, señora Gracia, el mismo apoyo económico que reciben los inmigrantes y los que nacieron aquí, que reciben food stamps, que reciben ayuda del Medicaid, que reciben subsidios, que de hecho los quieren eliminar y por eso es que el gobierno está cerrado aquí ahora mismo. Subsidios para que los seguros médicos no sean tan extremadamente caros. Porque si alguien vive en los Estados Unidos y alguien está consciente de la situación que se vive en los Estados Unidos, aquí la medicina sí cuesta. Pero te atienden, pero sí te atienden. Por leyes específicas que de hecho quieren quitar, de que no te puedan atender en una... ¿Por qué no? Porque atienden a los indocumentados. Porque todo el mundo tiene derecho a ser atendido en una sala de emergencia. Claro. ¿Entiendes? Porque para eso es una sala de emergencia. Aquí si tú vas a un especialista, a una consulta, lo dice una persona que trabajó en el medio, tú vas a un especialista, a una consulta, usted no tiene seguro, no te atienden porque es un especialista. Pero si tú vas a una sala de emergencia por una emergencia, lo más lógico es que te tengan que atender. Porque no es que tú estás yendo porque tú te quieres hacer los dientes ni estirarte un pellejo. Estás yendo por una situación de emergencia. Porque hemos tenido que llevar a Lucas a una sala de emergencia. Has tenido que ir a una sala de emergencia tú mismo. Y todo el mundo quiere ser atendido. Eso no es malgastar los fondos. Porque de hecho, la mayoría de los programas que sí ayudan a los inmigrantes ilegales son funded, financiados por los estados, no el gobierno federal. Y eso es otra historia de cómo funcionan los Estados Unidos y qué cosas es el gobierno federal y qué cosas son los estados y esa repartición de poderes. Pues sí se celebra el Día Nacional de Luto, que era lo que estábamos hablando. Se debe celebrar Thanksgiving
en tu opinión, o se debe tener Sí. como día de luto? Yo no veo nada malo con el Día de Acción de Gracias. Yo no soy nativa americana. A mí no se me murió. Tengo 1% taíno en la sangre, pero bueno. A mí no se me murió. Yo que tenía 2%. cero. ¿Tenía yo taíno? 2%. No, si lo buscaste y no tenía. 2% tienes cubano, mi amor. No, ¿Quieres que te lo saque ahora mismo? Era de Nigeria. De Nigeria tienes otro y por de ciento. Europa y de Israel. No tenía taíno. Yo no tenía taíno. Bueno, pues yo sí. Y a mucha honra. A mí me dio mucha alegría. Yo Porque de tengo cierta manera es lo único que... 90% que eso es español. una historia, otra historia. Es una prueba de ADN que nos hicimos para saber de dónde veníamos, tanto Sergio como yo. A mí me dio tremenda alegría saber que en mi sangre corre un poquito de taíno. Yo pensé que yo tenía también de taíno, de indio. En Cuba Porque había es lo que me vincula a mi tierra, a la isla donde yo nací. Yo básicamente tenía de Italia, 90% español, de Nigeria Tenías europeo, y de 90%. y de Israel. Tenías 90% europeo y otros por cientos a Israel. Sí, pero eran de Nigeria. ¿Te acuerdas de la tribu esa de Nigeria? ¿Eres? Sí. Y de Israel y tenía de un lugar de Italia. Y me Ok. sorprendió mucho no tener raíces. Saliéndonos del tema que no teníamos que meternos, que era el ADN. El Día de Acción de Gracias no se trata de crear culpa, sino de crear conciencia. No es que se deje de celebrar el Día de Acción de Gracias. Yo personalmente, ni mis antepasados eran de aquí de los Estados Unidos. Yo soy un inmigrante más. Pero no dejo de sentir por esa gente que ven el Día de Acción de Gracias cuando el resto del mundo está celebrando, ellos están acordándose de todos los que se murieron. Entonces, la cosa no es borrar la historia, es acordarte de la historia para que las cosas no vuelvan a pasar. Sí, Por lo que eso fue dije que al te saqué el principio. tema de Cristóbal Colón. No me vengan a decir que el señor fue un héroe. Para mí sí. No lo fue. ¿De qué manera tú ves que fue un héroe? ¿Sabías que hay una teoría que dice que Cristóbal Colón no existió? Bueno, a ver, y ese no es el punto. Pon que se haya llamado Periquito Melcocha, el que vino a descubrir América, a redescubrir América, porque América estaba poblada. No tenía nada que hacer aquí. No tenía derecho a quedarse con ninguna tierra, porque no le pertenecía a ninguna tierra, porque los indios americanos estaban aquí miles de años antes de que ellos llegaran. Hay que ver también porque cada cultura tiene un concepto diferente. ¿Tú sabes ¿Sabe Dios? cuántas tribus? Déjame terminar la idea. ¿Sabe Dios si las tribus tenían un concepto de pertenencia diferente y esta gente No se tenían tomaron- ningún concepto de y esta pertenencia gente diferencia. se tomaron la ventaja No lo y empezaron tenían. a Si es que expandirse. hay récord histórico de los mismos nativos americanos, porque usted le vamos a dar un pedazo de Te tierra. va a dar un infarto. ¿Qué pedazo de tierra me vas a dar cuando ya la tierra era mía? ¿Por qué? ¿Quién eres tú? ¿La compraste? ¿La ganaste? ¿Te fajaste y te la dieron? No, Ok, llegaste, ok. te sentiste con derecho y Ok. te quedaste con la tierra. Ok, le voy a dar una maguachi para que entienda esto. No trajeron nada bueno los españoles, los europeos. No trajeron nada bueno según tú. No trajeron nada necesitado. No hacía falta educación. Educación, No hacía falta pero edificio. espérate un momento. No hacían Mira, falta catedrales. Time. Mira, ni catedrales ni edificios, porque las pirámides, cuando los edificios europeos han tenido que restaurarlos, levantarlos y hacer 20 cosas, y ya el 90% de los ladrillos que tienen no son los originales. Las pirámides de Chichén Itzá está ahí. Sí, pero eso ya es otra teoría que se dice, el mundo Ay, entero Dios supuesto está lleno de pirámides. Dicen que los chinos Con esto investigan. vivo yo todos los días. Y los chinos tienen cientos de pirámides, en teoría pirámides más grandes que la de Giza, y las han cubierto y las han sembrado con mata porque no quieren que Eso se es lo sepa que esa historia. pasa. Eso es lo que pasa cuando pasa el tiempo. ¿Qué se sabe Dios Los si hubo otra? sedimentos que- van tapando. No, pero los chinos adrede lo han hecho. Con pala. Es un programa del gobierno, búscalo, Google that los chinos sí tienen pruebas de que hay pirámides y ellos las han tapado. Nosotros estuvimos en Egipto y las vimos. No hemos tenido el placer de Sí, ver yo me ninguna de las adoro de con la México. guayaba. Así que, ¿qué guayaba? La que estás metiendo ahora mismo. ¿Cuál? Los chinos con pala tapando pirámides.
Que Pala, la que está hablando de Pala eres tú. Okay. Ellos las han sembrado, les han puesto mata arriba. Es un programa oficial del gobierno. Investíguenlo, búsquenlo para que vean. Para que no destruyan su patrimonio. Me parece maravilloso. Bueno, pero las raíces destruyen eso al final. No ha pasado con las pirámides de piedra en México, ni en Guatemala. Y se sabe 100% si esas pirámides las construyeron ellos. ¿Hay algún récord? Estoy preguntando, no estoy... No, fueron los aliens, igual que las de Egipto. En Egipto se ofendían mucho cuando les preguntaba eso. Él es la primera persona que yo escucho que duda de la autenticidad de las pirámides en Mesoamérica, cuando nadie más en el mundo la duda. ¿Cómo que duda la autenticidad? Sí, las de Egipto sí, que si las hicieron los aliens, que se las hicieron unos gigantes, que si las hicieron los egipcios, que las piedras tampoco son tan gigantescas. Bueno, hay algunas que sí, pero no las vimos nosotros. Bueno, pues sabrá Dios cómo la levantaron y cómo la pusieron ahí, pero la pusieron ahí y no flotaron. Saliendo del punto, para no quedarme ahí, porque de verdad que me va a dar un infarto. Cristóbal Colón fue un tronco descarado que vino a robarse lo que no era de él. Y hoy tenemos que celebrar un Día Nacional de Cristóbal Colón. En vez de celebrar un Día Nacional, ¿entiendes? Que el holiday no sea nada más que para los aborígenes, sea un holiday nacional. El Día Nacional de Morning debería ser el Día Nacional para todo el mundo. Si no fuera... No, pero el Día de Columbus sí. Si no fuera por Cristóbal Colón, hoy te llamaras Atahualpa o te llamaras Himanchu. Y a lo mejor fuera muy feliz. Y a lo mejor fuera muy feliz porque los aborígenes, los aborígenes del Caribe no necesitaban, tenían sociedad, tenían educación, la educación que ellos necesitaban, porque yo no necesito un idioma que yo no hablo, ¿entiendes? Ni necesito tu educación porque yo tengo con la mía, me basta, ¿entiendes? Tenían su vida. Te va a dar un infarto, dear. Es que me indigna que pienses tan retrógradamente. Solamente estoy hablando contigo. Yo veo las cosas buenas. Yo soy pro civilización. Yo no vi nada bueno, yo no veo nada bueno. O sea, yo me alegro de poder estar hoy en esta tierra. Soy tan inmigrante como Cristóbal Colón cuando vino para acá. Entonces, ¿tú prefieres que América se hubiera quedado, cuando digo América incluyo Estados Unidos, América del Sur, como estaba, sin tocar? Sí. ¿Qué hay de malo con esa sociedad? Todavía hoy, hasta la fecha, bueno, existen esas sociedades. Te pongo a pensar. Quizás las tribus del Amazonas, que todavía quedan sin tocar. Que son felices porque no conocen nada más. Pero no han logrado nada, no han hecho un avión. Pero ¿quién te dijo a ti que la realización personal es lograr hacer un avión y un edificio? Para esa gente la realización personal es levantarse todos los días y estar vivo y tener comida y tener hijos y tener una familia y cuidar a sus viejos y venerar a sus ancestros. Para eso, eso es la vida para ellos. Ellos no necesitan de ChatGPT, ellos no necesitan una computadora, ellos no necesitan una medicina para enfermedades que no tienen, porque la varicela no existía en América. No hacía falta. ¿Cuál es la varicela, la que le llamamos la China? Sí. No hacía falta una vacuna para una enfermedad que no existía. ¿Quién la trajo? Los europeos. ¿Te imaginas que algo así como lo que pasó con los nativos americanos pasa ahora con el Three Eye Atlas? Todo lo que se está diciendo del cometa ese. Yo creo que están haciendo un revuelo muy grande. Yo creo que con no es nada. Un cometa normal. ¿Qué está pasando? Este podcast, este tipo de conversaciones son las que les queremos nosotros traer a ustedes, que son las conversaciones que tenemos él y yo en la casa. Interesantes, que a veces uno se pregunta, a veces uno va manejando, caminando, y son preguntas que uno tiene y que no tiene que debatir. Vamos a traerle temas muy buenos de la religión yoruba, vamos a traer muchos personajes interesantes, vamos a hablar de espiritismo, vamos a hablar de fantasmas, de ovni. También tenemos para tocar bastante temas sobre, quiero tocar el tema de la tierra plana. Sí, Galileo te oye. Bueno, lo dejo de tarea. Una sola cosa quiero decir de ese tema, y no es para entrar en controversia. No existe ni una sola foto del planeta Tierra. Todas las fotos son computer composite y pueden chequearlo en el website oficial de la NASA, que por cierto, NASA en hebreo significa mentir, y que fue fundada por los nazis que quedaron vivos científicos en 1945, que
convirtieron el programa de guerra en un programa espacial. Pero bueno, en realidad todas las fotos que tenemos de la Tierra, todas son hechas en computadoras supuestamente tomadas de satélites, de diferentes satélites y compuestos. Eso es lo que significa Computer Composite. Cada año tenemos una foto nueva de la Tierra. Las fotos son Computer Composites Pero porque no caben los píxeles y son diferentes fotos que luego se ponen juntas, se pegan unas con otras para poder lograr la foto esa grande que tú ves, a veces, porque las cámaras no toman la foto, sí, porque a ver, si tú vas a tirar una muy foto, raro, millones y millones no pueden alejar escúchame, una si tú sonda vas a tirar una espacial. foto con esta cámara y yo estoy así, Ya. lo que yo voy a captar de la punta del Exacto, micrófono eso es lo que un significa. pedacito. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo capto este pedacito y me muevo y capto este pedacito y me muevo y capto este pedacito, cuando yo capté todos los pedacitos porque la Tierra está demasiado cerca a la puñetera cámara, pego todas las fotos y hago un composite de lo que es. Bueno, Es lo mismo que básicamente año, hacen los programas estos que hacen los escanes en 3D cada de los año, cuartos. cada cierto tiempo mandan sondas a Marte, a Venus, a diferentes lugares y no hay fotos de la Tierra completa. A veces Sí hay fotos de la Tierra completa. No se coman ese cuento. no hay y lo buscas, estás quedando mal y lo puedes buscar. No Serio, existen hay fotos fotos reales. de Júpiter. La única que existe, no te sabes ni siquiera el nombre, que se llama Blue Marble. Es una de las fotos del programa espacial ruso. Entren para que lo chequen ustedes mismos. La Tierra es más verde, América es más chiquita, cada país es diferente. Del programa espacial chino, cada una de las fotos son diferentes de Estados Unidos. Nadie tiene fotos completas de la Tierra actualmente. Es uno de los datos más raros y curiosos que hay. Bueno, gente, eso es todo lo que tenía que decir. Este tipo de cosas son las que queremos hablar aquí. Y para cerrar el tema de... ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? Que sí hay fotos de la Tierra completa, pero como el tema no es la Tierra, Ok. y es el puñetero pavo, Ok. voy a hablar del pavo y no de la Tierra. La Tierra quedará para otro episodio. El Día de Acción de Gracias es una festividad completa, de una historia completa, que se debe conocer completa. Las partes buenas y las partes malas. Porque como decía Sergio, si no conocemos la historia completa, estamos condenados a repetir los errores una y otra vez. Y no había pavo. Mira, para traerles una foto, supuestamente esta es del programa ruso, se ve totalmente diferente a las de NASA. Niño, Bueno, pero si no estamos hablando de la Tierra, ya no, yo pero culminé con el para que pavo. ellos lo busquen. Bueno, gente, espero que les haya gustado este programa y queremos hacerlo así divertido, con conversaciones reales y naturales, pero con investigación lo más accurate, lo Al más final de la historia, posible. el único que se merece un día nacional es el pavo, que no tenía culpa en la historia Y lo matan. y lo metieron en la historia. No estoy en contra de la muerte del pavo, porque a mí me gusta el pavo, pero el pavo no tenía culpa. Muchas gracias.